¿Y si te dijera que en México hay un estado donde puedes comprar una casa colonial, con patio, con techos altos, en un pueblo mágico con todo y kiosco en la plaza, por menos de lo que cuesta un coche nuevo de agencia? Sí, ya sé. Suena a uno de esos anuncios donde te prometen el paraíso y cuando llegas resulta que la casa tiene más goteras que ventanas y el pueblo mágico es un letrero oxidado a la orilla de la carretera. Te están vendiendo ilusiones, ¿no? Pues no. Resulta que Sinaloa tiene 6 pueblos mágicos. 6. Y la mayoría de la gente no sabe ni que existen, porque nadie quiere hablar de Sinaloa sin mencionar lo otro. Y precisamente por eso, esos pueblos llevan años congelados en precio, congelados en tiempo, con casas coloniales que no se venden porque nadie llega a comprarlas. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a mostrar 10 lugares de Sinaloa donde las casas están tan baratas que vas a pensar que hay un error. Pero con algo que otros videos no te van a decir, el contexto completo. Los precios reales, los servicios reales y la situación real del estado en este momento. Porque esto no es para quien busca el lugar perfecto sin ningún problema. Esto es para jubilados, pensionados y trabajadores remotos que ya saben que en México nada es perfecto, que quieren la información honesta y que van a decidir con la cabeza, no con las ganas. Mira, la realidad es esta. En el resto del país, comprar casa se fue complicando año con año. En Querétaro ya no alcanza. En Guadalajara tampoco. En la Ciudad de México ni se intenta. Y los estados que todavía tienen precios accesibles casi siempre tienen una razón para estarlo. En Sinaloa esa razón es conocida. No la voy a esconder ni la voy a minimizar. Lo que sí te voy a mostrar es que dentro de ese estado enorme, hay municipios serranos, pueblos mineros, comunidades agrícolas y rincones costeros donde la vida sigue, donde la gente trabaja, donde las casas existen y cuestan lo que cuestan. Si eso te interesa, quédate. Vamos con el primero. 1. Cozalá, Sinaloa. Cozalá tiene alrededor de 16,000 habitantes repartidos entre la cabecera municipal y sus sindicaturas. Está enclavado en la sierra sinaloense, a unas 2 horas y media de Culiacán por carretera. Clima templado casi todo el año, noches frescas, paisaje de bosque y cañadas. Es pueblo mágico desde 2008, aunque si buscas su nombre en internet vas a encontrar más silencio que información. La historia de Cozalá es la historia de muchos pueblos mineros de México. Siglos de actividad, riqueza colonial, iglesias de piedra, casonas con portales, y luego el abandono gradual cuando las minas se agotaron o dejaron de ser rentables. La gente se fue a Culiacán, a Mazatlán, a los Estados Unidos. Las casas se quedaron. Hoy puedes encontrar casas habitables en Cozalá desde 200,000 hasta 450,000 pesos. No terrenos, no ruinas irreparables. Casas con cuartos, con patio, con construcción de adobe y ladrillo que ha durado décadas. Si prefieres rentar antes de decidir, hay opciones desde 2,500 pesos al mes, aunque el inventario de renta es limitado porque el mercado formal prácticamente no existe ahí. Servicios, centro de salud del sector público, mercado municipal, tiendas de abarrotes, tortillerías, farmacias básicas. Internet llega por Telmex con señal irregular en algunos puntos del pueblo. Para trabajo remoto estable vas a necesitar Starlink. No hay Oxxo, no hay Soriana, no hay cajero automático confiable. El banco más cercano está en Culiacán. Conectividad, 2 horas y media a Culiacán por carretera libre, con tramos sinuosos en la sierra. No hay transporte público frecuente. Necesitas coche propio, sin discusión. Lo que tienes que saber antes de ilusionarte demasiado, Cozalá apareció en reportes de incidentes relacionados con el conflicto que vive el estado desde 2024. No es el municipio más afectado, pero está en Sinaloa, y eso significa que la situación general del estado aplica. Investiga las condiciones actuales antes de hacer cualquier movimiento. Habla con gente que viva ahí hoy, no con quien vivía hace 3 años. El perfil de quien podría considerar Cozalá es alguien que busca tranquilidad de pueblo serrano, que no depende de servicios urbanos frecuentes, que tiene pensión o ingreso remoto estable, y que entiende que la distancia de la ciudad es parte del trato. 2. El Fuerte, Sinaloa. El Fuerte es otro nivel de historia. Fundado en el siglo XVII como presidio español, fue durante mucho tiempo la ciudad más importante del noroeste de México.
Hoy tiene unos 95.000 habitantes en todo el municipio, con la cabecera siendo un pueblo compacto de calles empedradas, casonas coloniales restauradas y una plaza central que detiene el tiempo. Es pueblo mágico, y además es parada del Chepe, el tren que conecta Los Mochis con las barrancas del Cobre. Eso le da un perfil turístico modesto pero real, con algunos hoteles boutique y restaurantes que funcionan para los viajeros que llegan antes de subirse al tren. Fuera de eso, El Fuerte es un pueblo tranquilo del norte sinaloense, con clima caluroso de octubre a abril y muy caluroso de mayo a septiembre. Las casas en El Fuerte van desde 300,000 hasta 650,000 pesos para propiedades habitables con características coloniales. Hay construcciones antiguas de más de 100 años que con mantenimiento básico siguen en pie. Rentar cuesta entre 3,000 y 5,500 pesos mensuales dependiendo del tamaño y la condición. Servicios: Hospital General del IMSS, clínicas del sector salud, mercado, bodega Aurrerá en Los Mochis a 80 kilómetros, Oxxo, gasolinera, bancos con sucursal física. La conectividad a Internet es razonable en el centro del pueblo por Telmex, en las colonias periféricas, Starlink es la opción más estable. Conectividad: está a 80 kilómetros de Los Mochis, que tiene aeropuerto con vuelos a Ciudad de México y algunas ciudades del norte. La carretera es libre pero está en condiciones aceptables. A Culiacán son aproximadamente 3 horas. La advertencia aquí es la misma que en cualquier punto de Sinaloa. El municipio de Ahome, donde está Los Mochis, apareció entre las zonas con reportes de violencia durante el conflicto iniciado en septiembre de 2024. El Fuerte como cabecera ha mantenido un perfil más tranquilo, pero la cercanía geográfica al corredor Los Mochis-Culiacán es un factor que no se puede ignorar. Para quien quiere historia, arquitectura colonial y un pueblo con algo de movimiento turístico sin pagar precios de ciudad, El Fuerte tiene un argumento real. Para quien necesita ciudad grande cerca o servicios médicos especializados frecuentes, la distancia va a ser un problema constante. 3. Mocorito, Sinaloa. Mocorito es probablemente el pueblo mágico más desconocido de Sinaloa, y eso que tiene méritos de sobra para ser más conocido. Cabecera municipal de unas 18,000 personas, ubicado en el centro norte del estado, a hora y media de Culiacán por la carretera federal. Clima cálido, llanura agrícola, campos de caña y maíz rodeando el pueblo. No hay sierra dramática ni playa, pero hay algo que pocos pueblos conservan. Una plaza central con kiosco, calles tranquilas y una vida cotidiana que transcurre sin prisa. Mocorito se ganó su denominación de pueblo mágico en parte por su tradición musical. Es considerado cuna de la tambora sinaloense, ese ritmo que está en toda fiesta del norte del país aunque la gente no siempre sepa de dónde viene. Eso le da una identidad cultural genuina, no inventada para el turismo. ¿Por qué están baratas las casas? Porque Mocorito nunca entró al radar de nadie. No tiene universidad importante, no tiene zona industrial, no tiene atractivo turístico masivo. Los jóvenes se van a Culiacán o al norte. El municipio envejece despacio y las propiedades van quedando disponibles sin mucha demanda. Los precios aquí son de los más accesibles del estado. Casas en el centro del pueblo desde 280,000 hasta 550,000 pesos para propiedades de 2 o 3 recámaras con patio. En fraccionamientos sencillos de los alrededores hay opciones desde 380,000 pesos. Rentar sale entre 2,500 y 4,500 pesos mensuales, dependiendo del tamaño y las condiciones. Servicios: clínica del IMSS, centro de salud municipal, mercado, abarrotes, farmacias, tortillerías. Hay sucursal bancaria aunque con horario reducido. Internet por Telmex funciona razonablemente en el centro, fuera del núcleo urbano la señal se complica. Conectividad: hora y media a Culiacán, carretera federal en buen estado. Eso es una ventaja real. Si necesitas hospital especializado, trámites bancarios serios o simplemente un Walmart, Culiacán está a distancia manejable. La situación de seguridad en Mocorito como municipio ha sido menos crítica que en Culiacán o Los Mochis, pero sigue siendo Sinaloa en 2025. El conflicto entre facciones del cártel de Sinaloa que comenzó en septiembre de 2024 afectó principalmente los corredores urbanos y las carreteras principales del estado. Mocorito no está en el centro de eso, pero tampoco está en otra galaxia. Eso hay que tenerlo presente. Para quien quiere pueblo chico, vida tranquila
y no quiere quedar completamente aislado de una ciudad de servicios, Mocorito tiene una ubicación que funciona. Es para jubilados o pensionados que valoran la calma por encima del entretenimiento y que entienden que vivir en provincia implica ajustarse al ritmo de la provincia. 4. San Ignacio, Sinaloa. San Ignacio está en la Sierra Sur de Sinaloa, a unos 80 kilómetros al norte de Mazatlán por la carretera federal 15. Pueblo mágico desde 2012, con una población de alrededor de 8,000 personas en la cabecera. Clima templado durante buena parte del año gracias a la altitud, lo que lo convierte en una excepción interesante dentro de un estado conocido principalmente por su calor. La historia de San Ignacio también pasa por la minería y la agricultura. Casas de adobe del siglo XIX, una iglesia jesuita del siglo XVIII que es el centro visual del pueblo, calles sin pavimentar en muchos tramos, y una cotidianidad que no tiene prisa por modernizarse. Eso lo hace auténtico. También lo hace limitado en servicios. En términos de precios, San Ignacio ofrece algunas de las opciones más económicas del estado. Casas desde 250,000 hasta 480,000 pesos para propiedades habitables. El inventario disponible no es grande porque el pueblo es pequeño, pero la rotación existe. Rentar es complicado porque el mercado formal de arrendamiento casi no existe, las opciones se consiguen preguntando directamente en el pueblo, no en plataformas. Servicios, centro de salud básico del sector público, tiendas de abarrotes, tortillería, 1 o 2 fondas. No hay banco con sucursal. El cajero más cercano está en Mazatlán o en alguna sindicatura intermedia. Internet es irregular. Starlink es prácticamente indispensable para trabajo remoto. Conectividad, 80 kilómetros a Mazatlán, que tiene aeropuerto internacional, hospitales privados y públicos de segundo nivel, y todos los servicios de ciudad mediana. Esa distancia en carretera federal son aproximadamente 70 minutos en condiciones normales. Es el principal argumento a favor de San Ignacio, estar lejos de todo sin estar tan lejos de Mazatlán. La ventaja adicional es que San Ignacio queda en el corredor sur del estado, geográficamente más alejado de los municipios donde se concentró la mayor parte de la violencia del conflicto reciente, que golpeó con más fuerza el centro y norte de Sinaloa. Eso no es garantía de nada, pero es un dato relevante. Para pensionados o jubilados que buscan clima agradable, pueblo pequeño auténtico, y toleran depender del coche para cualquier gestión importante, San Ignacio es una opción que merece considerarse. No es para quien necesita servicios médicos frecuentes ni para quien requiere conectividad de ciudad. 5. Choix, Sinaloa. Choix es el municipio más al norte de la Sierra Sinaloense. Alrededor de 30,000 habitantes repartidos en una extensión territorial enorme, con la cabecera municipal siendo un pueblo de no más de 8,000 personas. Está a unas 3 horas de Los Mochis por carretera serrana, rodeado de bosques de pino y encino, con el río Fuerte pasando cerca. Clima templado en las partes altas, cálido en el fondo de los valles. Es, sin exagerar, uno de los lugares más alejados del ruido urbano que existen en el noroeste de México. Choix no es pueblo mágico ni aspira a serlo. No tiene kiosco restaurado ni iglesia jesuita. Tiene mercado, una clínica, una plaza, y gente que lleva generaciones viviendo ahí porque ahí nacieron. La economía local gira alrededor de la agricultura, la ganadería y algo de actividad forestal. Los jóvenes emigran, las propiedades quedan disponibles, y los precios reflejan una demanda que es prácticamente inexistente. Eso se traduce en los números más bajos del estado. Casas habitables en Choix desde 180,000 hasta 350,000 pesos. No son casas de revista, pero son propiedades con techo, paredes y servicios básicos conectados. Para quien busca el precio más bajo posible y está dispuesto a hacer trabajo de mantenimiento, Choix ofrece algo que pocas partes del país pueden igualar. Servicios, clínica rural del sector salud, abarrotes, tortillería, gasolinera. No hay banco con sucursal física, los trámites bancarios se hacen en Los Mochis. Internet es muy limitado. Starlink es la única opción funcional para conexión estable. La señal de telefonía celular es irregular fuera del centro del pueblo. Conectividad, 3 horas a Los Mochis por carretera serrana con tramos sin pavimentar o en condiciones irregulares. Esa distancia no es solo kilómetros, es tiempo real de camino difícil. Si tienes una emergencia médica seria en Choix,
La logística para llegar a un hospital de segundo nivel es un problema que vale la pena pensar antes de instalarse. En términos de seguridad, Choix y su corredor serrano han tenido históricamente presencia de grupos que operan en las sierras del norte sinaloense. No es un secreto, y el conflicto reciente en el estado no mejoró ese panorama. Quien considere Choix necesita entender que el aislamiento funciona en dos sentidos: te aleja del ruido urbano, pero también te aleja de cualquier tipo de respuesta institucional rápida. Choix es para un perfil muy específico. Alguien que de verdad quiere desconectarse, que tiene experiencia viviendo en zonas rurales, que no depende de atención médica frecuente y que valora la naturaleza y el silencio por encima de cualquier comodidad urbana. No es para quien está probando la vida en provincia por primera vez. 6. Concordia, Sinaloa. Concordia está en la Sierra Sur de Sinaloa, a unos 55 kilómetros al noreste de Mazatlán. Pueblo mágico desde 2012, con alrededor de 7,000 habitantes en la cabecera. Como San Ignacio, se beneficia de un clima más templado que la costa, y como Cozalá, carga con una historia minera que dejó arquitectura colonial interesante y una economía que no terminó de reemplazar lo que las minas dejaron de producir. Concordia es conocido además por sus artesanías, particularmente los muebles de madera tallada y las piezas de cerámica que se fabrican en talleres familiares. Eso le da un carácter artesanal genuino que algunos pueblos mágicos ya perdieron. La plaza central, la parroquia de San Sebastián y las calles de adobe crean una imagen de pueblo que no ha sido intervenido para el turismo masivo, para bien y para mal. Los precios de vivienda en Concordia van desde 200,000 hasta 400,000 pesos para casas habitables. Como en San Ignacio, el mercado formal de renta es casi inexistente, las opciones se encuentran por contacto directo con propietarios locales. Las propiedades con características coloniales y patio interior están en el rango de 300 a 400,000 pesos, lo que para ese tipo de construcción es un precio que en cualquier otro estado con denominación de pueblo mágico no existiría. Servicios: centro de salud básico, abarrotes, tortillería, un par de fondas y talleres artesanales. Sin banco con sucursal. Sin OXXO. El hospital más cercano y los servicios urbanos completos están en Mazatlán, a menos de 1 hora por carretera federal en buenas condiciones. Conectividad: esa cercanía a Mazatlán es el argumento más sólido de Concordia. Menos de 60 kilómetros a una ciudad con aeropuerto internacional, hospitales de segundo y tercer nivel, supermercados y todos los servicios que un jubilado o pensionado puede necesitar con regularidad. Es la opción serrana con el respaldo urbano más cercano de toda esta lista. La situación de seguridad en el corredor Concordia-Mazatlán tuvo episodios de tensión durante el conflicto de 2024 y 2025, incluyendo bloqueos carreteros en la autopista Mazatlán-Durango que pasa por esa zona. No fue el epicentro de la violencia, pero la carretera que conecta Concordia con Mazatlán es una vía que los grupos en conflicto utilizaron en distintos momentos. Eso hay que considerarlo. Para jubilados o pensionados que quieren pueblo serrano auténtico con Mazatlán a distancia razonable, Concordia tiene una combinación que pocos lugares de esta lista igualan. La clave está en verificar las condiciones actuales de la carretera y del municipio antes de cualquier decisión. 7. Angostura, Sinaloa. Angostura es un municipio que la mayoría de los sinaloenses conoce de nombre pero pocos visitan. Está en la llanura costera del norte del estado, entre Guamúchil y Culiacán, con acceso a la costa del Pacífico a través de algunas sindicaturas. Alrededor de 45,000 habitantes en todo el municipio. Cabecera municipal llamada Angostura, un pueblo agrícola sin pretensiones turísticas ni denominaciones especiales. Aquí no hay pueblo mágico ni historia minera. Hay campos de garbanzo, tomate y pepino, un sistema de canales de riego, y una economía que funciona alrededor de la agricultura de exportación. Eso lo hace invisible para quien busca destinos con imagen. Y esa invisibilidad se refleja directamente en los precios. Casas en Angostura desde 350,000 hasta 600,000 pesos para propiedades de 2 o 3 recámaras en condiciones habitables. En comparación con municipios similares en otros estados, esos precios son competitivos. La renta mensual va desde 2,500 hasta 4,000 pesos dependiendo del tamaño y la ubicación dentro del municipio. Es uno de los mercados de renta más accesibles del estado para quien quiere probar antes de comprar. Servicios: clínica del IMSS, mercado municipal, abarrotes, farmacias, gasolinera.
Hay presencia bancaria básica. La conectividad por carretera federal es buena porque el municipio está sobre el eje Culiacán-Los Mochis. Internet por Telmex funciona en la cabecera con calidad razonable. En sindicaturas alejadas, Starlink es la alternativa. Conectividad, aproximadamente 1 hora a Culiacán y hora y media a Los Mochis. Esa posición intermedia entre las dos ciudades principales del norte sinaloense es una ventaja práctica, tienes opciones en ambas direcciones para hospitales, trámites y servicios especializados. La advertencia en Angostura es directa, el municipio colinda con zonas que estuvieron activas durante el conflicto de 2024 y 2025. La carretera federal que lo atraviesa fue escenario de bloqueos en distintos momentos. No es el municipio más afectado, pero su ubicación en el corredor central del estado lo pone en una zona que requiere atención. La tranquilidad de la vida agrícola cotidiana existe, pero el contexto estatal no desaparece por estar en un pueblo pequeño. Para pensionados o jubilados que prefieren llanura sobre sierra, que valoran la cercanía a dos ciudades de servicios y que no necesitan paisaje dramático para sentirse bien, Angostura ofrece una opción práctica y económica. No tiene el atractivo visual de los pueblos mágicos serranos, pero tiene una funcionalidad cotidiana que algunos de los pueblos más pintorescos de esta lista no pueden ofrecer. 8. Escuinapa, Sinaloa. Escuinapa está en el extremo sur de Sinaloa, a unos 100 kilómetros al sur de Mazatlán, casi en el límite con Nayarit. Municipio de alrededor de 60,000 habitantes, con la cabecera siendo una ciudad pequeña con servicios urbanos básicos y con acceso a la costa a través de Teacapán, un pueblo pesquero que se ha ido convirtiendo en destino turístico modesto en los últimos años. La lógica de Escuinapa es sencilla. Está en Sinaloa, pero en el extremo sur, lo que significa que queda fuera del corredor de violencia más intenso que se concentró en el triángulo Culiacán-Los Mochis-Mazatlán Norte durante el conflicto reciente. Eso no lo convierte en un lugar sin problemas, pero sí lo coloca en una posición geográfica diferente dentro del estado. Los precios de vivienda en Escuinapa van desde 400,000 hasta 700,000 pesos para casas habitables en la cabecera municipal. Si te interesa estar más cerca de la costa, en Teacapán los precios suben porque el turismo ha empujado algo el mercado, pero siguen siendo considerablemente más bajos que en cualquier destino costero conocido del país. Rentar en Escuinapa cuesta entre 3,000 y 5,500 pesos mensuales. Servicios: Hospital General del Sector Salud, clínicas, mercado, OXXO, farmacias, bancos con sucursal. Es el municipio con mejor infraestructura de servicios básicos de todos los lugares serranos y semirurales de esta lista. Eso tiene un valor real para jubilados o pensionados que no quieren depender completamente de una ciudad grande para sus necesidades cotidianas. Conectividad: hora y media a Mazatlán por la autopista federal en buenas condiciones. Acceso a Tepic, Nayarit en aproximadamente 2 horas, lo que abre otra ciudad de servicios en dirección sur. El aeropuerto más cercano es el de Mazatlán. Hay un dato que apareció en los reportes de desapariciones durante el conflicto de 2024 y 2025, Escuinapa fue mencionado entre los municipios con registros de privaciones de libertad. No fue el más afectado del estado, pero ese dato existe y sería irresponsable no mencionarlo. Quien considere Escuinapa debe investigar las condiciones actuales con fuentes locales recientes, no con información de hace 2 o 3 años. Para jubilados y pensionados que quieren estar en el sur tranquilo de Sinaloa, con playa accesible pero sin pagar precios de destino turístico, con servicios básicos en el municipio y Mazatlán a hora y media, Escuinapa tiene argumentos reales. Es el punto de esta lista donde mejor se equilibran precio, servicios y posición geográfica dentro del estado. 9. Guamúchil, Sinaloa. Guamúchil es la cabecera del municipio de Salvador Alvarado, en el centro del estado. Con alrededor de 90,000 habitantes, es la tercera ciudad más poblada de Sinaloa después de Culiacán y Mazatlán, aunque muy poca gente fuera del estado lo sabe. No es un pueblo, es una ciudad funcional con infraestructura urbana real, avenidas pavimentadas, centros comerciales, hospitales, escuelas, bancos, y una economía que gira alrededor de la agricultura tecnificada y el comercio regional. ¿Por qué está en esta lista si es una ciudad de 90,000 habitantes? Porque sus precios de vivienda no corresponden a su tamaño. Mientras Culiacán y Mazatlán se fueron encareciendo, Guamúchil se quedó en otro nivel de precios por una razón simple: no llegó el boom inmobiliario,
no llegaron los desarrolladores de fraccionamientos residenciales de lujo, no llegó la gentrificación. La ciudad creció pero sus precios se mantuvieron en lógica de provincia. Casas en Guamúchil desde 600.000 hasta 950.000 pesos para propiedades de 2 o 3 recámaras en fraccionamientos establecidos con todos los servicios. En colonias más céntricas o en propiedades con más años de construcción, los precios bajan a rangos de 500 a 700.000 pesos. La renta mensual va desde 4.000 hasta 7.500 pesos dependiendo del tamaño y la zona, lo que sigue siendo considerablemente más bajo que Culiacán o cualquier ciudad comparable en otros estados del norte. Servicios. Hospital General del IMSS con especialidades básicas, clínicas privadas, Soriana, Walmart, Electra, Coppel, bancos de todos los principales, gasolineras, farmacias de cadena, escuelas públicas y privadas. Internet de fibra óptica disponible en la mayor parte de la ciudad. Es, de todos los lugares de esta lista, el que ofrece la infraestructura urbana más completa. Conectividad, 2 horas a Culiacán por la autopista federal. 1 hora y media a Los Mochis. El aeropuerto más cercano con vuelos frecuentes es el de Culiacán. La posición geográfica central del municipio lo conecta con el resto del estado en todas direcciones. La situación de seguridad en Guamúchil y el municipio de Salvador Alvarado fue menos crítica que en Culiacán durante el conflicto de 2024 y 2025. No apareció entre los municipios con los índices más altos de violencia del estado. Eso no significa que el contexto general de Sinaloa no aplique, porque sí aplica, pero dentro del estado es un punto relativamente más estable que los corredores principales del conflicto. Para jubilados o pensionados que quieren ciudad con servicios completos, precios por debajo de las capitales y no están dispuestos a sacrificar infraestructura urbana por precio, Guamúchil es el argumento más sólido de esta lista. Es la opción para quien quiere lo mejor de los dos mundos. Precio de provincia con funcionalidad de ciudad. El sacrificio no es de servicio sino de imagen. Guamúchil no aparece en ninguna revista de viajes ni en ninguna lista de destinos de moda, y eso es exactamente porque sus precios siguen siendo lo que son. 10. Navolato, Sinaloa. Navolato cierra esta lista como el caso más complicado de analizar con honestidad. Es un municipio de alrededor de 140.000 habitantes, pegado a Culiacán, a apenas 20 kilómetros de la capital del estado. Esa cercanía es su principal atractivo y al mismo tiempo su principal problema en el contexto actual. La economía de Navolato es agrícola e industrial. Campos de caña de azúcar, un ingenio azucarero histórico, zonas de cultivo intensivo, y colonias residenciales que crecieron como extensión natural de Culiacán para familias que buscaban casa propia a menor precio pero querían seguir trabajando en la capital. Esa lógica funcionó bien durante décadas. Los precios de vivienda en Navolato van desde 500.000 hasta 850.000 pesos para casas de 2 o 3 recámaras en condiciones habitables. En algunas colonias establecidas con cochera y patio, los precios llegan a 700 u 800.000 pesos por propiedades que en Culiacán costarían el doble. La renta mensual oscila entre 3.500 y 6.000 pesos, con opciones de casas amplias de 2 plantas por rangos que en Culiacán no existen a ese precio. Servicios. Clínicas del IMSS, mercado, bodega Aurrerá, Oxxo, bancos, farmacias, escuelas. La cercanía a Culiacán hace que muchos residentes de Navolato usen los servicios de la capital para especialidades médicas, trámites y compras mayores, lo que en condiciones normales no es un problema porque son 20 minutos en coche. El problema es que Navolato aparece explícitamente en los reportes de desapariciones forzadas durante el conflicto del cártel de Sinaloa de 2024 y 2025. Los colectivos de búsqueda de personas reportaron focos en Navolato como uno de los municipios más afectados por ese delito específico. Eso es un dato serio que no se puede presentar de otra manera. La cercanía a Culiacán, que en circunstancias normales sería una ventaja, en el contexto de los últimos 18 meses significa cercanía al epicentro del conflicto. Quien considere Navolato hoy, en marzo de 2026, necesita hacer una investigación muy cuidadosa de las condiciones actuales del municipio antes de cualquier decisión. Lo incluyo en esta lista porque los precios son reales y porque la situación puede cambiar con el tiempo. Pero sería irresponsable presentarlo sin este contexto. Ya te mostré los 10 lugares. Ya viste los precios.
Ya viste que sí existen opciones reales en Sinaloa donde una casa cuesta lo que en Querétaro o en la Ciudad de México pagas de renta en 1 o 2 años. Pero antes de que cierres este video con una idea en la cabeza, necesito que te quedes con algo muy claro. Primero, y esto no lo voy a suavizar, Sinaloa lleva desde septiembre de 2024 viviendo el periodo de violencia más intenso de su historia reciente. La fractura interna del cártel de Sinaloa entre dos facciones generó un conflicto que al cierre de 2025 acumulaba alrededor de 2.000 homicidios dolosos en el estado. Para que te des una idea de la dimensión, Culiacán tiene el segundo índice de percepción de inseguridad más alto del país, según datos del INEGI. Eso no es opinión, son números. Ahora bien, Sinaloa no es un territorio uniforme. Es un estado grande, con sierra, con costa y con llanura. Los municipios donde la violencia se concentró con mayor intensidad fueron principalmente los corredores urbanos, Culiacán, zonas de Navolato, partes de Ahome y Los Mochis, y los ejes carreteros que conectan esas ciudades. Los pueblos serranos del sur, los municipios agrícolas del centro, y los extremos norte y sur del estado tuvieron perfiles distintos durante el conflicto, aunque ninguno quedó completamente al margen. Lo que significa esto en términos prácticos. Si estás considerando alguno de los lugares de este video, tu primer paso no es buscar casa. Tu primer paso es verificar las condiciones actuales de ese municipio específico con fuentes locales recientes. Habla con gente que viva ahí hoy. Busca grupos de residentes en redes sociales. Lee los periódicos locales de la zona, no los nacionales que cubren Sinaloa de manera general. La diferencia entre un municipio y otro dentro del mismo estado puede ser enorme. Sobre los trámites para comprar. Esto aplica en todo México pero en Sinaloa con especial atención. Antes de firmar cualquier cosa, verifica que las escrituras estén en el registro público de la propiedad a nombre del vendedor, que no haya adeudos de predial acumulados, que el servicio de agua esté regularizado, y que la propiedad no tenga litigios pendientes. En pueblos pequeños es común encontrar casas que llevan años sin actualizarse en el registro, y resolver eso puede tomar tiempo y dinero. Un notario local de confianza no es opcional, es indispensable. Sobre los servicios médicos, varios de los lugares de esta lista tienen únicamente centros de salud básicos o clínicas del IMSS con capacidad limitada. Si tienes una condición médica que requiere atención especializada regular, cardiólogo, oncólogo, neurólogo, eso tiene que estar resuelto antes de mudarte. La distancia a un hospital de segundo nivel es un factor que puede cambiar completamente la ecuación en una emergencia. Revisa cuánto tiempo real, no kilómetros, sino tiempo de camino, te separa del hospital más cercano con capacidad real de atención. Sobre el clima, varios de estos lugares tienen calor intenso de abril a octubre. No el calor de la Ciudad de México que se aguanta. El calor del noroeste, seco y constante, que llega a 40 grados y se queda ahí varias semanas. Si nunca has vivido con ese clima, no sabes cómo te va a afectar el sueño, el ánimo y el gasto en electricidad por el aire acondicionado. Visita en verano antes de decidir, no en diciembre cuando todo se siente agradable. Sobre el transporte, en todos estos lugares necesitas coche. No hay transporte público eficiente, no hay Uber, no hay alternativas reales de movilidad urbana. Si no manejas o si estás en un momento de la vida donde manejar largas distancias ya es complicado, ese factor limita mucho la autonomía cotidiana. Sobre la integración, los pueblos chicos tienen su propia dinámica social. No hay hostilidad hacia quien llega de fuera, pero tampoco hay un comité de bienvenida. Vas a ser el foráneo durante un tiempo. Respetar las costumbres locales, no llegar con actitud de quien viene a mejorar el lugar y construir relaciones despacio es parte del proceso. Quien llega con paciencia generalmente encuentra buena recepción. Quien llega con prisa o con aires de ciudad generalmente no. Y sobre Internet. Starlink cambió las posibilidades de vivir en lugares remotos de manera real y significativa. Pero no es lo mismo que fibra óptica en ciudad grande. Para consultas, correos y videoconferencias ocasionales funciona bien. Para trabajo remoto intensivo con videollamadas todo el día, investiga la estabilidad específica de la zona antes de depender de eso para tu ingreso. Sinaloa tiene opciones reales de vivienda accesible. Eso es verdad. Y la situación del estado puede cambiar, para bien, con el tiempo. Pero hoy,
En este momento, cualquier decisión relacionada con mudarse a Sinaloa requiere más investigación previa que la que requeriría mudarse a Hidalgo o a Zacatecas. Eso no es razón para descartar todo automáticamente. Es razón para ser más cuidadoso, más informado y más paciente en el proceso. Entonces ahí lo tienes. 10 lugares de Sinaloa donde las casas cuestan lo que cuestan, con los precios reales, los servicios reales y el contexto real que nadie te va a dar en un video que solo quiere vistas. No te estoy diciendo que hagas las maletas mañana. Te estoy diciendo que estas opciones existen, que los precios son verificables y que la decisión, como siempre, es tuya. Si algo de lo que viste hoy te llamó la atención, el siguiente paso no es buscar casa en internet. El siguiente paso es ir a conocer el lugar en persona, hablar con quienes viven ahí y evaluar con tus propios ojos si ese ritmo de vida corresponde a lo que estás buscando. Ningún video, incluido este, reemplaza eso. Sinaloa es un estado que en este momento requiere más tarea previa que otros. Pero también es un estado que tiene historia, tiene cultura, tiene gente trabajadora y tiene precios de vivienda que el resto del país perdió hace años. Esas dos cosas pueden coexistir, y de hecho coexisten. Si este video te sirvió, dale like. Si no te sirvió, también dale like, no seas codo. Suscríbete al canal si quieres más videos así, de lugares que nadie te cuenta con la información completa. Y déjame en los comentarios, de estos 10 lugares, ¿cuál le entrarías a investigar primero? ¿O conoces algún rincón de Sinaloa que debería estar en esta lista? Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, la casa propia no es un sueño inalcanzable, es una decisión informada.